Un viaje soñado que terminó en tragedia. Un barco que prometía ser indestructible, pero que se hundió en su viaje inaugural. Y una catástrofe tan impactante que inspiró libros, películas y teorías ocultas que aún estremecen al mundo. Esta es la verdad detrás del Titanic. El gigante de los mares que jamás debió hundirse. La noche en la que miles de vidas se apagaron en las aguas heladas del Atlántico. Y cuyo expediente hoy abrimos aquí, en Archivo Oculto. Bienvenidos a Archivo Oculto. Hoy viajaremos a 1912, el año en que el lujo y la modernidad se encontraron en un coloso de acero al que llamaron el barco de los sueños. Un transatlántico que prometía ser indestructible, pero que en su primer viaje terminó convirtiéndose en el escenario de una de las tragedias más grandes de la historia. Entre elegantes salones, pasajeros de todas las clases sociales y una tripulación confiada en la supremacía de la ingeniería, el Titanic zarpó hacia Nueva York sin saber que jamás llegaría a su destino. Detrás de las películas y las leyendas, existe un caso real marcado por errores humanos, misteriosas coincidencias y secretos que aún hoy generan debate. ¿Esta es la verdadera historia del Titanic? El barco que nunca debió hundirse. La tragedia que cambió la navegación para siempre. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía una época marcada por la competencia, el progreso tecnológico y el orgullo nacional. Los océanos eran el escenario de una carrera silenciosa entre las grandes compañías navieras, que buscaban dominar la ruta transatlántica. Mientras algunas apostaban por la velocidad, la White Star Line, una prestigiosa naviera británica, tomó una decisión diferente. Su poder no estaría en ganar carreras, sino en construir los barcos más grandes, lujosos y cómodos que jamás hubieran surcado el mar. Fue en ese contexto que nació la idea del Titanic. El encargo recayó en el astillero Harland and Wolff, en Belfast, Irlanda del Norte, una de las compañías de construcción naval más importantes de la época. Allí, bajo la supervisión del diseñador Thomas Andrews, se concibió un barco que debía ser el orgullo del Reino Unido y la joya de la flota de la White Star Line. No se trataba únicamente de un medio de transporte, sino de una declaración de poder, un coloso de acero de casi 270 metros de eslora, diseñado para ofrecer seguridad, elegancia y un nivel de lujo que deslumbrará a los pasajeros más adinerados del mundo. La construcción comenzó el 31 de marzo de 1909 y requirió modificaciones nunca vistas en el astillero. Se levantaron grúas gigantes, estructuras metálicas especiales y se habilitaron muelles capaces de soportar la magnitud del proyecto. Durante más de 2 años, miles de obreros trabajaron día y noche, colocando cada remache, ensamblando placas de acero y levantando los compartimentos estancos que, según se decía, hacían al Titanic prácticamente insumergible. El propósito era claro: atraer a las clases más altas con suites comparables a los hoteles más lujosos de Londres o París, mientras que al mismo tiempo se ofrecía espacio para cientos de inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. El Titanic debía ser un símbolo de prestigio y también un negocio millonario, capaz de llenar sus camarotes en cada travesía. Su opulencia contrastaba con la simplicidad de los compartimentos de tercera clase, pero esa diferencia reflejaba la sociedad de su tiempo, una pirámide social viajando junta, pero separada por barreras invisibles y de acero. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue botado al mar por primera vez. Fue un acontecimiento histórico. Más de 100.000 personas asistieron al lanzamiento de aquel gigante que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Luego vendría un año entero de equipamiento interior, instalación de máquinas y pruebas de navegación, hasta que finalmente estuvo listo para zarpar. En abril de 1912, con todo su esplendor y bajo una confianza desmedida en su seguridad, se programó su primer viaje rumbo a Nueva York. El Titanic nació, entonces, de la ambición humana, del deseo de superar límites, de impresionar al mundo, de demostrar que la ingeniería podía doblegar al océano. Fue creado por hombres visionarios y trabajadores incansables, impulsados por la idea de que estaban construyendo algo eterno.
Pero lo que nunca imaginaron es que, en su afán de grandeza, también estaban escribiendo el inicio de una de las tragedias más recordadas de la historia. Entonces, si el Titanic era considerado el barco más lujoso de su época, ¿cuánto costaba realmente viajar en él y cómo eran los camarotes que ofrecía a sus pasajeros? En 1912, viajar en el Titanic era un lujo al alcance de muy pocos, o la última esperanza de miles que buscaban una vida mejor. Los precios de los boletos reflejaban esa enorme brecha social. En la cima estaba la primera clase, donde se encontraban las famosas parlour suites, auténticos palacios flotantes. Un pasajero podía pagar hasta 870 libras esterlinas, lo que hoy equivaldría a más de 100.000 libras o unos $130.000 actuales. Estos camarotes incluían varias habitaciones privadas, salas de estar, baños con todo el confort posible y decoración inspirada en estilos europeos como Luis XV o Reina Ana. Quienes no podían pagar tanto optaban por camarotes estándar de primera clase, con un costo de alrededor de 30 libras en 1912, equivalente a unos $4.500 hoy. Aún así, disfrutaban de camas cómodas, muebles de madera noble, calefacción, alfombras y un servicio que competía con los mejores hoteles de la época. Un nivel más abajo estaba la segunda clase, con un precio promedio de 12 libras, equivalente a unos $1.800 a $2.000 actuales. Los camarotes eran modestos en comparación con los de primera, pero seguían siendo acogedores, literas para 2 o 4 personas, muebles sencillos, lavabos y acceso a espacios sociales como bibliotecas y salones de lectura. Para muchos, esta experiencia equivalía a viajar en primera clase en cualquier otro barco de la época. En el otro extremo, se encontraba la tercera clase, conocida como Steerage. Allí viajaban los inmigrantes y familias humildes que veían en América una oportunidad. Sus boletos costaban entre 3 y 8 libras, es decir, entre $800 y $1.200 actuales. Los camarotes solían ser compartidos por hasta 6 personas, con literas básicas y muy pocos baños disponibles, apenas 2 bañeras para todos los pasajeros de tercera. Los espacios eran estrechos y sin adornos, pero aún así, el Titanic ofrecía condiciones más dignas de las que solían encontrarse en barcos de la época. El Titanic, entonces, era un reflejo perfecto de la sociedad de su tiempo, un palacio para los ricos, un viaje cómodo para la clase media, y una promesa de esperanza para los más pobres. 3 mundos distintos, todos viajando en el mismo barco hacia un destino que nunca imaginaron. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba a toda velocidad por el Atlántico Norte. El mar estaba calmo, el cielo despejado, pero las aguas escondían un enemigo invisible, un campo de icebergs. A pesar de haber recibido múltiples advertencias de otros barcos, el Titanic no redujo significativamente su marcha. Había prisa por llegar a Nueva York y, sobre todo, había confianza ciega en su supuesta invulnerabilidad. A las 11:40 de la noche, un vigía en el mástil divisó un iceberg directamente en la trayectoria. La orden fue girar el timón y detener las máquinas, pero la reacción llegó tarde. El costado de estribor del Titanic rozó el hielo, abriendo una serie de grietas bajo la línea de flotación. En apenas segundos, el océano comenzó a invadir los compartimentos estancos. Y aquí se reveló el error fatal del diseño: los compartimentos no llegaban hasta la cubierta superior, lo que permitió que el agua se desbordara de uno a otro como una cascada. El barco insumergible estaba condenado. Para comprender mejor, imagina que el Titanic estaba dividido en 16 compartimentos, como si fueran vasos puestos uno al lado del otro. La idea era que, si uno de esos vasos se llenaba de agua, se podía cerrar y el agua no pasaba a los demás. Eso hacía que el barco pareciera insumergible. El problema era que esos compartimentos no eran tan altos. Es como si los vasos no tuvieran el borde completo hasta arriba, sino a la mitad. Entonces, si se llenaban varios, el agua saltaba de uno al otro como una cascada. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, no se abrió un hueco gigante en un solo lugar, sino que el hielo raspó el costado y abrió varias grietas largas, por donde empezó a entrar agua en 5 compartimentos al mismo tiempo.
El Titanic solo podía flotar si se llenaban máximo 4, pero con 5 inundados, desde ese instante estaba destinado a hundirse. El capitán Edward Smith, con más de 40 años de experiencia, recibió la noticia de que el Titanic solo podía mantenerse a flote un par de horas. Entonces comenzó la evacuación, pero un problema aún más grande salió a la luz: había botes salvavidas para apenas la mitad de los pasajeros. En un intento por mantener el orden, se aplicó la regla de mujeres y niños primero. Sin embargo, muchos botes fueron lanzados al mar medio vacíos por el pánico y la confusión. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, menos de 3 horas después del choque, el Titanic se partió en dos y desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico. A bordo viajaban más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulantes. De ellas, más de 1.500 murieron aquella noche, algunas atrapadas dentro del barco, otras pereciendo en el agua helada, donde la temperatura era de apenas 2 grados centígrados. Solo alrededor de 710 lograron sobrevivir, rescatadas por el barco Carpathia que llegó horas más tarde al lugar de la tragedia. De todos ellos, apenas 9 sobrevivientes habían sido sacados directamente del agua, pues la mayoría de quienes cayeron al mar murió en cuestión de minutos por la hipotermia. La historia del Titanic también está marcada por los nombres de personas que se destacaron en esos momentos críticos. El capitán Smith, que se hundió junto al barco cumpliendo el viejo código de la Marina. Thomas Andrews, el diseñador del Titanic, fue visto ayudando a mujeres y niños a subir a los botes hasta el final, sacrificando su vida. John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, también murió aquella noche, mientras su esposa sobrevivía en un bote. La heroica Molly Brown, más tarde conocida como la inundible Molly Brown, alentó a los demás pasajeros de su bote salvavidas a remar para rescatar a quienes estaban en el agua. Y músicos como Wallace Harley y su orquesta permanecieron tocando hasta el final, intentando calmar el miedo de los pasajeros en los últimos momentos. Pero el hundimiento del Titanic también dejó al descubierto la dura realidad de la desigualdad social. Mientras muchos pasajeros de primera clase lograron subir a los botes gracias a su cercanía a las cubiertas y al trato preferencial de la tripulación, cientos de familias de tercera clase quedaron atrapadas en los niveles inferiores del barco. Rejas y puertas cerradas retrasaron su salida hacia cubierta, y cuando lograron subir, la mayoría de los botes ya se había marchado. La falta de acceso y la discriminación sellaron su destino. La mayor parte de las víctimas fueron inmigrantes y familias humildes que nunca tuvieron una oportunidad real de salvarse. Esa noche, el barco de los sueños se convirtió en una pesadilla. Y con él se hundieron no solo más de 1.500 vidas, sino también la arrogancia de una época que creyó haber vencido al mar. Aunque hay quienes creen que el hundimiento del Titanic no fue un simple accidente marítimo. Detrás de la tragedia que conmocionó al mundo en 1912, se esconden dudas, misterios y teorías que intentan explicar qué pasó realmente aquella noche. Algunas apuntan a errores humanos, otras a fallas técnicas, y no faltan las que hablan de conspiraciones. Así que, vamos con las hipótesis. Primero, la hipótesis oficial, el iceberg. La versión aceptada por la mayoría de historiadores es que el Titanic chocó con un iceberg que abrió varias grietas bajo la línea de flotación. Esto inundó 5 compartimentos a la vez y condenó al barco. Es la explicación más respaldada por los datos y los restos encontrados. Segundo, los remaches defectuosos. Algunos estudios sugieren que el Titanic fue construido con remaches de baja calidad en ciertas zonas del casco. Al chocar con el iceberg, esos remaches se habrían roto con más facilidad, provocando que las placas del casco se separaran y permitieran la entrada de agua más rápido de lo esperado. Tercero, el fuego en la carbonera. Antes del viaje, se sabe que había un incendio en una de las carboneras del Titanic. Aunque fue parcialmente controlado, algunos investigadores creen que el fuego debilitó el acero del casco en esa zona, y cuando el barco chocó con el iceberg, estaba ya demasiado frágil, lo que aceleró el hundimiento. Cuarto, destino marcado. Más que una hipótesis técnica, muchos ven en el Titanic una metáfora, la arrogancia de su época,
el exceso de confianza en la tecnología y la desigualdad social que condenó a cientos de pasajeros de tercera clase. Desde esta visión, su hundimiento fue, inevitable, un símbolo de los errores humanos. Quinto, el barco equivocado. Esta teoría afirma que la White Star Line, dueña de los barcos gemelos, el Olympic y Titanic, sufrió un accidente con el Olympic antes de la tragedia. Según los conspiracionistas, el Olympic quedó tan dañado que la compañía decidió hacer un intercambio de identidad. El barco que navegaría con el nombre Olympic, el dañado, sería en realidad el Titanic, disfrazado, y el verdadero Olympic se hundiría, o sería hundido, para cobrar el seguro. En otras palabras, el Titanic que se hundió en abril de 1912 no sería el barco recién construido, sino el gemelo reparado y renombrado para fingir un siniestro rentable. Los defensores de la hipótesis suelen imaginar un plan con varios pasos concretos. Primero, retirar o intercambiar las placas con el nombre del barco y otros identificadores visibles. Segundo, modificar o falsificar documentación oficial, órdenes de la compañía, diarios de a bordo, registros de astillero, matrículas. Tercero, alterar signos exteriores menores, detalles de cubierta, ventiladores, portones, para ocultar diferencias. Cuarto, coordinar el silencio y la complicidad de cientos de trabajadores del astillero, oficiales, agentes marítimos y autoridades navales. ¿Y bajo qué pruebas se respaldan los conspiranoicos? Las pruebas que citan son débiles o fácilmente reinterpretables, pero incluyen: primero, que los dos barcos eran casi idénticos exteriormente, por lo que un disfraz sería sencillo. Segundo, alegados fallos o agujeros inexplicados en el Olympic tras una colisión previa, lo que, dicen, motivaría el fraude. Tercero, relatos parciales de testigos o pequeñas incoherencias en fotos o planos que, según los conspiracionistas, indican que el barco hundido no coincide con los registros del Titanic. Cuarto, la existencia de intereses financieros de la compañía y de inversores. Se menciona a veces a J.P. Morgan como presunto móvil. El hundimiento del Titanic sigue siendo, hasta hoy, una de las tragedias más impactantes de la historia marítima. ¿Fue realmente un simple accidente provocado por la confianza ciega en la tecnología, o existieron secretos, errores ocultos y hasta conspiraciones detrás de esa noche fatal? La verdad absoluta tal vez nunca la sepamos. Lo que sí es cierto es que, más allá del lujo, de los nombres famosos y de las promesas de grandeza, lo que se hundió en 1912 fueron miles de sueños, vidas y esperanzas. El barco insumergible terminó convirtiéndose en un símbolo eterno de fragilidad humana frente a la naturaleza y frente a nuestra propia soberbia. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿El Titanic fue solo un trágico accidente, o hay algo más detrás de su historia? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en este canal todas las voces cuentan. Si este expediente te atrapó, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana destapamos los misterios más perturbadores de la historia. Nos vemos en el próximo caso, y recuerda: hasta lo insumergible puede hundirse.